¿Quiénes construyeron las pirámides y cómo las construyeron? Esta es una pregunta que se hace la gente por falta de información, porque la historia nos dice quiénes, cómo y cuándo se construyeron. Pero existen teorías que dicen que fueron los extraterrestres, los Anunnakis o que fueron los esclavos hebreos que construyeron estas pirámides o simplemente fueron los egipcios. Y ya sabéis, ensayo-error, prueba, ensayo-error. Todo esto lo vamos a hablar en este programa. Hay que tener en cuenta que las primeras pirámides no son las de Keops, Kefren y Micerinos. No, la primera pirámide que se construye en Egipto es la pirámide escalonada. Esta pirámide se construyó a modo de mastaba. ¿Qué es una mastaba? Una mastaba es una tumba donde se enterraban a reyes, incluso nobles. De hecho, esta pirámide pues, se levantó como una mastaba y se empezó a superponer pequeñas mastabas más hacia arriba, y es de ahí que se construyera la pirámide escalonada. Esta pirámide, el arquitecto fue Imhotep, que hemos visto en algunas películas, la película de la momia. Pues ¿cómo es el malo de la película? Pues bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Posteriormente llegó el faraón Seneferu o Snefru y sería el que construiría la pirámide acodada y posteriormente la pirámide roja. Pero claro, estas tenían un problema. Las cámaras del rey no aguantaron. Era un problema porque, por ejemplo, la pirámide acodada empezaron con un ángulo de construcción y conforme fueron levantando la pirámide tuvieron que cambiar el ángulo de la pirámide. Por eso es la romboidal o la acodada. Esto se hizo por el tema de las cargas que tiene que soportar esta pirámide. Como veis, o habéis visto o ya conocéis, ninguna de las pirámides tiene ningún tipo de argamasa o cemento que pegue las piedras unas con otras. Son piedras ciclópeas, son piedras muy grandes, donde van depositadas una encima de las otras. Posteriormente hablaremos de algunas de las teorías de cómo se construyeron, pero hay documentación sobre este tema. Y llegó el faraón Keops, que sería el que mandaría construir esa pirámide tan colosal y tan grande que tenemos en la meseta de Giza. Su ingeniero fue Emiunu. Emiunu fue el arquitecto encargado de construir esa pirámide. De hecho, hay teorías que lo alejan de que fuese el constructor, el arquitecto, y hay otras más reales que aproximarían a Emiunu a que fuese el constructor de esa pirámide. Pero el secreto de la increíble construcción de las pirámides de Egipto ha generado muchísimas teorías. Algunas de ellas se han descartado rápidamente por falta de pruebas. Esto es algo importante en la arqueología. Si no tenemos pruebas de algo, no podemos generar hipótesis paralelas donde no podemos llegar a un punto de realidad, con lo cual se han creado muchísimas teorías. Por ejemplo, el caso de la hipótesis de los alienígenas, ya que algunos creen que son criaturas los responsables de su creación. Como los egipcios documentaban todo perfectamente, ellos hablan de dioses. No sabemos el origen de los dioses. Es posible que fuesen personas, seres humanos del mundo muy antiguo. O, oye, si quieres creer que son extraterrestres, pues bueno, lo puedes creer, pero no existen pruebas de que hayan sido los extraterrestres. Otra teoría que tuvo mucha fuerza fue aquella que exponía que la construcción de estas obras fue ejecutada por esclavos judíos de la época. Sin embargo, esta idea no tuvo fundamentos suficientes para los arqueólogos, que no encontraron evidencia física que indique la presencia de dicha comunidad en Egipto para la época, quedando disuelta esta teoría. Es posible que llegasen extranjeros para trabajar en las pirámides, pero esto tampoco está muy claro, dado a que la sociedad egipcia era muy hermética y rechazaba todo lo que venía de fuera.
pero esto no se descarta. Para el año 2013 se obtuvo un hallazgo que resolvió el misterio detrás de las pirámides egipcias. Se trata de unos papiros que se denominan Diario de Merer, el cual expuso los verdaderos responsables de su construcción, obreros a sueldo. Esto se debe a que Merer, un capataz del grupo de trabajadores, escribió en uno de los papiros cómo fue el proceso de creación de dichos monumentos. De hecho, incluso menciona cómo era el tratado de los obreros, cómo se trataba a los obreros, su alimentación, su sueldo y cómo vivían. También se habla de ese proceso de construcción que, pues bueno, en sí, qué materiales usaban y la forma en que los transportaban. Hay un ejemplo donde nos dice que 200 hombres se encargaban de trasladar la piedra caliza desde Tura hasta Giza en barcos, en un viaje que tardaba algo más de 24 horas. En referencia al estilo de vida de los obreros, se sabe que no eran esclavos al percibir pagas incluso mediante alimento. La abundancia de restos fósiles de ganado ha ayudado a determinar a los investigadores que probablemente la carne era un incentivo para que nuevos hombres se unieran en la labor. Medidas que debieron funcionar al encontrarse gran cantidad de cementerios y poblados pertenecientes a dicha comunidad. Es más, a todo esto podemos añadir que justo al lado de las pirámides hay unos poblados donde estaban los artesanos, los que hacían el pan, los que trabajaban la madera, los que trabajaban la piedra, los que los transportaban, y esto está justo enfrente de las pirámides. Hemos visto como en Hollywood, pues oye, pusieron de manifiesto que fueron los propios esclavos hebreos. Es más, hay controversias en la película de los 10 mandamientos de Moisés, donde pues bueno, parece que están construyendo una pirámide pero en tiempos de Ramsés II, que esto no tiene mucho sentido. Ramsés II vería incluso las pirámides como algo muy antiguo, excesivamente antiguo. Esto no tiene fuerza, no ha cobrado fuerza nunca, pero repito, es posible que, bueno, hubiesen extranjeros, pero ya te digo que esto tampoco era algo que se puede decir que se pueda demostrar incluso, con lo cual la teoría de que fueron esclavos hebreos, pues bueno, no tiene ningún sentido. Sinceramente, a mí me gustaría pensar que han sido extraterrestres y que han venido seres de otros mundos y que no estamos solos en este sistema solar o en esta galaxia o en el universo. Esto sería algo bastante romántico, pero no mezclemos el tema de los ovnis y extraterrestres con algo que hizo el hombre. Una de las cosas que te encuentras cuando vas allí a la meseta de Giza y te acercas a las piedras, y yo mismo he podido comprobar con mis propios ojos, y ya son unas cuantas veces que he acudido y he llevado grupos, que por cierto, si te quieres venir, te dejo aquí abajo en la descripción, te voy a dejar un correo electrónico y una dirección para que puedas acceder a nuestros viajes, que ya llevamos 7 años viajando. Pero al tema, cuando vas allí ves la marca de cantería de la piedra, y hay que tener en cuenta que lo que vemos de las pirámides es el esqueleto, porque estas pirámides iban recubiertas de otro tipo de piedra, concretamente de mármol, y serían completamente blancas. ¿Por qué se ve el esqueleto? Pues bueno, porque se utilizaron en tiempos otomanos, incluso un poquito antes, un poquito después, como cantería. Es decir, esas piedras se utilizaron para hacer palacios, para hacer suelos, para hacer un montón de cosas, y fueron desnudando todas las pirámides. La única pirámide que conserva un poquito en la parte superior es Kefren, la pirámide de Kefren, que conserva todavía en la punta un poco de ese revestimiento blanco, que con el tiempo pues se ha deteriorado, y hay que tener en cuenta que son miles de años que llevan ahí las pirámides. Por otro lado, la cantera de Tura, que está a pocos kilómetros, y de hecho se cortaba ahí la piedra y se transportaba a la pirámide. Se sabe que a través de unos estudios que se han hecho de arqueología, había un canal que llegaba casi al pie de las pirámides. Es más, existen fotografías de principios del siglo XX donde ese canal pues estaría ya prácticamente tapado, pero cuando llovía se anegaba un poquito
poquito la superficie de agua y ahí es donde han hecho una serie de comprobaciones. Han perforado el suelo y se han dado cuenta que habían pólenes, plantas y que posiblemente eso era un canal que llegaba próximo a las pirámides. Hay que tener en cuenta que el río Nilo y sus canales era la autopista para poder transportar todo tipo de cosas, desde piedras hasta alimentos, en fin, un montón de cosas que se podían transportar por el Nilo. Esto evitaba tener pues un gran contingente de personas que tuviesen que andar desierto a través. El tema de los geopolímeros es algo complicado porque el geopolímero, pues cuando empiezas a estudiar un poco de qué se trata el geopolímero, te lleva a lo que viene siendo el cemento o el hormigón. Esta técnica no se conocía en el antiguo Egipto, tan solo se empezó a poner en marcha nuevamente en el siglo XIX. Sí es cierto que ya los romanos, pero los romanos estamos hablando que fue muy posterior a las pirámides de Egipto, sí tenían un tipo de cemento. Era un tipo de cemento que luego esto en el tiempo se pierde. Ya vemos que las construcciones posteriores a Roma pues ya son de piedra completamente y que no tienen nada que ver con las construcciones romanas. Aunque vemos que en el Renacimiento resurge un poquito la idea de construcción greco-romana, pero no se vuelve a utilizar esa especie de argamasa que utilizaron los romanos. Lo que sí es una evidencia es que cuando vas a las pirámides puedes ver que las piedras conservan las marcas de cantería. Como hemos dicho al principio, lo que vemos es el esqueleto, con lo cual esa piedra que construye, que se hace, es decir, que da la forma a la pirámide, pues no es una piedra lisa, una piedra bonita, vistosa, no. Como iría recubierta, esa piedra que estaría en el interior del recubrimiento, pues no tenía que ser tan bonita, simplemente tenía que hacer su función, soportar las cargas y, pues bueno, hacer esa forma de pirámide. De hecho, el geopolímero es un término acuñado por Joseph Davidovich en la década de 1980 para designar polímeros sintéticos inorgánicos de aluminosilicatos que proceden de la reacción química conocida como geopolimerización. Es decir, que no es un elemento natural, tiene que haber una reacción química, la cual los egipcios realmente la desconocían. Se habla de entre 2,3 y 2,5 millones de bloques, pero claro, esto crea y genera una controversia, porque la pirámide parece que está más hueca de lo que parece. El problema de las oquedades de la pirámide se debe a las cargas que tiene que soportar la propia pirámide y el peso que tiene que soportar. Si vemos en alguna cámara, por ejemplo la cámara del rey en Keops, vemos como en la parte superior tiene diferentes partes de cámaras de descarga, con lo cual lo que hace es que esto sea más liviano y empuja las cargas hacia el exterior para que la zona central de la pirámide pues no se pueda hundir. Aquí en estas imágenes podéis ver trabajadores tallando bloques y esto es un dibujo que fue copiado de la tumba de Rekhmire, y esta imagen a continuación es el transporte de una estatua, una gran estatua de piedra de unas 60 toneladas que iría colocada sobre un trineo, iría completamente erguida esta estatua y que la deslizaron sobre tierra. Previamente se humedecía para arrastrar por 172 hombres. Este dibujo está copiado de la tumba de Yehutihotep. Si crees que existe otra teoría y quieres comentarla en el vídeo, pues la dejas aquí debajo en los comentarios, me dejas tu teoría y pues bueno, leeremos los comentarios y quizá en un directo hagamos preguntas y respuestas y te contestaré a todo ello. Por mi parte nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Rafa Fernández y esto es Egipto Historia. Hasta la próxima.